Hola Teresa, ¿cómo estás? Mira, vengo a hacerte una consulta para el tema de tu podcast y así, que lo he estado escuchando y es muy interesante y el otro día me surgió una pregunta y he pensado que a lo mejor tú me la podrías resolver. ¿Cómo combatir contra tu mente en esos momentos de fatiga que te vienen, ya sea por ejemplo una carrera o en un partido, que tu mente te dice no vas a aguantar, esto es demasiado para ti o no te ves capaz de llegar al objetivo propuesto o que físicamente vas a pinchar, por así decirlo? ¿Cómo crees que se podría gestionar eso? Porque muchas veces no es un cansancio físico real, sino es más mental. Entonces, no sé si tienes algún tip para hacerle frente a esos pensamientos. Gracias, un saludo. Psicología Deportiva Teresa Mesía es un podcast dirigido a todos los deportistas que quieren entender un poco mejor su mente y tener respuestas prácticas que les puedan ayudar en su trayectoria deportiva. Entrena tu mente, constúyete, rinde y disfruta. Alejandra, muchísimas gracias por tu pregunta, bienvenida al podcast y de verdad un tema súper importante el que acabas de sacar, porque sí que es verdad que tenemos preguntas que son muy recurrentes, que son más típicas, pero esta pregunta va encaminada a un aspecto que es muy importante en el rendimiento, que todavía no había salido aquí en el podcast, así que nada, te doy las gracias por esta pregunta. Y además me ha recordado mucho a un capítulo de mi libro, que acabo de sacar mi libro, El partido de mi vida, comprende tus emociones y aprende a regularlas en el juego y en el día a día. Y hablo precisamente del tema de la fatiga, porque como bien dice Alejandra, esto está muy relacionado con el tema emocional, con el tema mental, cognitivo, emocional, fisiológico, somático. Así que nada, aquí tengo como siempre mis notitas, mi esquemita para ir tocando los aspectos más claves. Y bueno, vamos a diferenciar efectivamente. Aquí hay una fatiga que es física, ¿no? De la propia carga que tenga la propia tarea, ¿no? Incluso cuando tenemos un partido pues que es muy demandante, donde pues nos va a exigir muchos recursos a nivel físico y a nivel atencional y a nivel mental, estar muy puesto en el partido, hay una fatiga que es física y que es real, ¿no? Y que va muy asociada a lo que decimos, pues a la propia carga del propio trabajo, de la propia tarea física que tengamos, ¿no? Y todo lo que conlleva pues todos los gestos técnicos que yo hago durante el partido y todo el tema también pues de resistencia, ¿no? Pues de aguantar los minutos que sean. Pues si hablamos de una carrera, estamos hablando pues de una media maratón o una maratón, pues el tiempo que se prolongue. Un partido de tenis, podemos ver partidos que se prolongan hasta 3 horas y pico. Yo me acuerdo una vez que nos fuimos de un partido sobre las casi las 2 de la mañana, de lo que había durado ese partido. Y luego, pues también tema pues en el fútbol igual, ¿no? Pues si al final salgo titular y me dejan casi los 90 minutos, pues ahí hay una carga, ¿no? Y yo esto muchas veces trabajando con los jugadores, pues es algo que hay que aprender a regular, hay que aprender a gestionar, ¿no? Y diferenciar. Entonces, lo primero, vamos a separar lo que decimos, está la parte física, pues de la propia duración de la actividad, de la propia intensidad, de la propia demanda a nivel técnico también, a nivel pues también pues velocidad, cambios de ritmo, todo lo que sea a nivel físico. Yo no me voy a meter obviamente en la parte de como entrenadora o como preparador físico, aquí tendría que hablar un preparador físico, pero yo me voy a meter en la parte emocional. Y efectivamente aquí hay un concepto que es la percepción de fatiga. Es cómo yo percibo mi propia fatiga. Es decir, hay una fatiga real en la que podemos tener una escala del 0 al 10 donde, oye, pues llegue pues, a un 8, a un 9, a un 10, por lo que hicimos, por la duración de la competición, por las demandas físicas que hay. Pero muchas veces esta escala llega a un 8, a un 9, a un 10 cuando la demanda física no está siendo, o sea, o antes de tiempo, ¿vale? Imaginaros que antes de que sea lo lógico de que yo llegue a un 8, un 9, un 10, yo ya estoy llegando a un 8. Y eso es porque aquí hay un tema mental. Y ahí incide la percepción de fatiga. Es decir, cómo yo ya estoy percibiendo la situación. Y ahora vamos a ver pues algunos factores que pueden influir. Cómo yo estoy percibiendo la situación, que ya mis músculos, ¿no? Pues las fibras musculares ya se tensan, ya la respiración es más acelerada de lo normal antes de tiempo. Todo eso está incidiendo en que, pues, por ejemplo, el oxígeno que tiene que llegar a mis músculos, que es, digamos, que ese alimento, ¿no? Para que mis músculos puedan seguir contrayéndose, puedan seguir con esa tensión para que yo pueda llevar a cabo bien la actividad. Lo que está pasando es que
ya antes de tiempo, pues por una respiración acelerada, por la propia tensión o presión de la competición, pues estas fibras están tensando, pero a nivel mental, ¿no? Por cómo yo estoy viendo la situación. ¿Aquí qué influye? Pues la exigencia, la presión que se ponga en el equipo o individual a nivel de resultados, cómo yo percibo que pueda durar la competición, si es un partido que se alarga mucho, y yo ya antes de tiempo me pongo mentalmente pues en lo que decimos en que pues a ver cuánto dura la competición, yo ya ahí mentalmente me estoy fatigando, o sea, no ha ocurrido, pero mi cabeza no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Entonces cuando yo imagino, por ejemplo, que el partido pueda ser tenso, que el partido pueda ser muy largo, todo esto es importante porque te está preparando a tu cuerpo, pero por otro lado, cuidado, porque si lo imaginamos demasiado, lo rumiamos demasiado, le damos más vueltas, tus músculos ya se empiezan a tensar en exceso y entonces tú ya estás cogiendo una activación, porque necesitamos una activación que me prepara la competición, pero una activación que sea demasiado elevada o que me provoque una tensión a nivel muscular, ya sea pues de pues las piernas o los brazos, pero que sea antes de tiempo, ¿no? Entonces, pues el tren superior o el tren inferior, pero ya hay músculos que se puedan ir contrayendo en exceso o ahora veremos también pues la parte más cognitiva, ¿no? O cuando estoy ya como dándole vueltas o pensando, etcétera. Entonces, lo primero esto, ¿vale? Que tengamos muy en cuenta que hay una cosa que es la fatiga real y otra cosa que es la fatiga que nosotros creamos desde aquí, en la que influye el estrés, en la que influyen las exigencias, el perfeccionismo, las expectativas, el resultado, todo esto, y entonces esto hace que esa presión, en vez de ser una presión óptima, ya sea como que hace que mi cuerpo pues se prepare mucho antes de tiempo y ya entre como cansado, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy nervioso la noche de antes en una competición, pues a lo mejor en vez de tu cuerpo descansar del todo, ya está como en exceso de tensión, ¿no? Que no hay que obsesionarse, cuidado con estas cosas, ¿vale? Porque luego también cuando nos obsesionamos también es peor, ¿vale? Entonces, simplemente como una información para tenerla en cuenta, para pues luego pues llevar a cabo las técnicas que correspondan, ¿no? Por eso aquí pues se trabaja también con los jugadores, pues ayudándoles, ¿no? Evaluando la situación, y para eso está la intervención psicológica más individualizada para ver pues tu caso, qué te puede venir bien, qué no, etc. Entonces, bueno, vamos con un elemento muy importante que primero, pues antes del partido, lo que decimos, si antes del partido yo ya me estoy anticipando a, madre mía, puede ser un partido muy duro, la duración del partido, eso es normal, porque lo que decimos, como que tu cuerpo también se tiene que ir preparando para esa adrenalina, ese oxígeno que va a mis músculos, para ese alimento a mis músculos, esa tensión, es importante, pero cuando ya empezamos a darle demasiadas vueltas y ya estamos hablando de una preocupación, la preocupación es una anticipación del futuro y todavía no ha llegado, pues ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es decirle a mi mente, mente, que te estoy pillando yo ya, que ya veo por dónde vas, no te anticipes. Entonces es como darte cuenta de cuando estoy rumiando demasiado o anticipando demasiado la competición, para decir, mente, no anticipes. Eso primero, es muy importante, porque de esa manera lo que hacemos es que ese pensamiento, fijaros que cuando el pensamiento se sobrecarga pensando, anticipando la competición, etcétera, lo que puede pasar es que nos cansemos antes de tiempo y que luego esos recursos cognitivos que necesitamos en la competición para estar atentos pues se hayan agotado porque estoy como demasiado tu. Entonces, como necesitamos estar tranquilos, necesitamos estar atentos en la competición, pues antes es necesario tampoco que dar demasiadas vueltas en la cabeza. Y por eso esto viene muy bien. Mente, tranquilita, no anticipes. Y hay otro elemento también muy importante que estamos hablando pues eso, de esa carga cognitiva, ¿no? Entonces, para que no haya esa carga cognitiva es muy importante también tener las rutinas. Pues eso de, pues yo por la noche me acuesto a esta hora, dejo preparadas las cosas de esta manera, me pongo esta ropa, por la mañana desayuno esto, de camino a la competición me pongo música, cuando llego siempre tengo esta rutina en el vestuario, coloco mis cosas de esta manera, me pongo primero tal ropa. ¿Por qué? Porque estamos en el comportamiento. Cuando tú estás en la rutina lo que te quita es el tener que pensar en exceso, la incertidumbre, el desorden, ¿no? El desorden, si tú no tienes una rutina, tienes mucho desorden y eso ya suma estrés.
y es carga cognitiva de aquí. Entonces tener la rutina viene muy bien para que tú te bases en tu comportamiento y cuando tú vas enlazando un comportamiento a otro no hay tanto pensamiento porque estás basándote en, vale, ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca lo otro. Entonces no es pensamiento en exceso, sino que es comportamiento y uno me lleva a otro porque sé lo que toca ahora. Entonces las rutinas son muy importantes porque, uno, foco, dos, que nos quitamos esa carga cognitiva, ¿vale? Ya otra cosa es cuando me obsesiono con hacer las cosas de manera tal y si no ocurren de esta manera también me estreso porque eso también sería una carga cognitiva, ¿no? Pero sí tener más o menos tu rutina con la que tú te sientes a gusto y bien y te da tranquilidad y te da cierta percepción de control de la situación, ¿no? Luego, otro elemento muy, muy importante, dos, hemos dicho, uno, mente, no anticipes, dos, las rutinas, que hemos dicho, y tres, también muy importante, estaba hablando de antes de los partidos, ¿vale? El hecho de, es decir, confía en tu preparación, utilizar frases que te lleven a, fijaros, cuando la mente no anticipa o se va demasiado a, uy, a ver cuánto dura, este es un partido complicado, bla, 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 ahí es muy importante el hecho de cuando nos anticipamos es porque tenemos incertidumbre de los escenarios que se puedan dar en la competición y entonces pienso si lo haré bien, si no, etcétera. Entonces ahí es muy importante el decir, oye, confío en la preparación, porque de esa manera cuando yo confío en que estoy bien preparado, no necesito anticiparme tanto, sino que cuando llegue lo voy a saber resolver porque estoy preparado. Entonces ahí es muy importante esa parte de decir, confío en mi preparación, porque ahí tu mente deja de anticiparse tanto, porque es como, vale, está bien, cuando llegue a la competición estoy preparado, ya ir afrontando jugada a jugada, afrontaré la carrera, afrontaré cada punto del partido, ¿no? Entonces eso es muy importante. O también el decirte foco aquí, foco en el presente. Y pues la Alejandra del futuro ya se encargará de cada situación, ¿no? O si llega la fatiga ya me encargaré de la situación en ese momento. Y ahora vamos un poco con esa parte, ¿no? De cuando realmente pues estamos sintiendo esa fatiga. Pero es muy importante lo que estábamos comentando, la percepción de fatiga es cuando ya nos estamos fatigando, pero por otros factores más mentales, ¿no? O por pensarlo demasiado, si me voy a agotar, si tal. Entonces ahí ese propio pensamiento. Entonces por eso es muy importante ese confía en la preparación o ese foco en el presente. La Alejandra de cuando esté compitiendo ya afrontará esas situaciones conforme vayan ocurriendo, con recursos pues que ahora veremos. Si eres deportista y estás pasando por alguna situación que no sabes muy bien cómo afrontar, mándanos un audio de aproximadamente un minuto y medio en el enlace de WhatsApp que te pongo aquí abajo, con tu nombre, tu deporte y tu pregunta. Y podré responderte en un episodio como este. ¡Dale, dale! Y luego también muy importante, y es no pensar o no pensar, porque cuando te importa la competición tú quieres un resultado, ¿no? Pero sí que el decir, oye, dividir la competición en segmentos, ¿no? Pues los primeros 15 minutos de la carrera, los otros 15 son minutos de la carrera, porque de esa manera tú te vas encargando de tu cuerpo, de la técnica, de las decisiones, ¿no? Pero por segmentos de tiempo. Entonces, pues en el tenis vamos primero a por estos 3 primeros juegos, en una carrera vamos a por estos 15 minutos, en la primera parte de un partido de fútbol, oye, pues me voy centrando también por pues esta mitad del partido y luego la otra mitad del partido, pero dividir la competición en segmentos hace como que tu foco se vaya al presente y no nos anticipemos antes de tiempo a que no vaya a aguantar. Obviamente hay que trabajar la parte física y si veo que, o sea, que hay que diferenciar mucho, ¿es fatiga física o es fatiga mental? Si realmente me estoy anticipando a cansarme y es porque vengo de competiciones donde me estoy cansando mucho, ¿vale? O sea, tengo miedo de no aguantar, pero no por o sea, porque realmente vengo de otras competiciones donde no estoy aguantando. Pues ahí podemos ver que esa percepción de fatiga viene, pero porque es una percepción real, porque es que no estoy aguantando en las competiciones anteriormente. Entonces ahí hay un trabajo físico y no nos podemos... es mental. No, es que a lo mejor hay algo físico pero mi mente me está diciendo, escucha, que no estás aguantando. Porque vienes de otras carreras o vienes de otras competiciones donde no aguantas o te están metiendo más caña de la que puedes. Entonces ahí tengo que ver y decir, igual pues ahí pues en ese sentido reajustar o ver qué está pasando a nivel de resistencia o a nivel de mis propias cargas durante la competición o el partido, un poco eso, ¿no?
Pero cuando ya es más una percepción real de fatiga, de que yo me anticipo y tal, pues aquí tenemos que aplicar esto, ¿no? Entonces, lo que decimos, el intentar centrarnos por segmentos en el partido. Y ahora, antes de la competición es muy importante que tengamos una adecuada respiración. El hecho de coger aire por la nariz 2 segundos, echar 4, coger 3 por la nariz, echar 6 por la nariz. Una respiración diafragmática. Es muy importante, aquí no me voy a poner obviamente pues a explicar lo que es la técnica, pero bueno, pues al final una respiración diafragmática es pues una respiración, lo que decimos, profunda, donde al final mis costillas noto como que se expanden hacia afuera cuando cojo el aire, ¿no? Y me ensancho, y donde echo el aire lentamente. Eso es muy importante, sobre todo si estamos notando que es un partido que me demanda mucho, es un partido, una competición que para mí es muy importante y ya como que pueda tener como cierta tensión antes de tiempo. Entonces sí que es importante que, como es un partido que nos va a demandar la regulación de la respiración, por respiración diafragmática, ahí va a ser muy importante, sobre todo porque si hay mucha tensión, hay muchos nervios, la respiración puede ser superficial y antes de tiempo lo que está pasando es que el oxígeno no está llegando a tus músculos y por lo tanto ya estamos empezando a fatigarnos antes de hacer ejercicio. Eso es muy importante, gestionar bien esa respiración profunda y tranquila para que antes de la competición esté bien regulado los niveles de oxígeno con dióxido de carbono y por lo tanto mis piernas se vayan tensando, preparándose, pero esté llegando adecuadamente el oxígeno a mis piernas. Porque si ya hay una respiración que es superficial, lo que decimos, no está llegando ese oxígeno bien a los músculos, porque estás cogiendo demasiado, ese oxígeno se queda en mis pulmones, y al final, ¿qué está pasando? Pues que hay un exceso de tensión y una fatiga muscular en mis fibras antes de tiempo. Entonces, pues es muy importante que si soy una persona que tiendo antes o a exigirme mucho o a ponerme como demasiado nervioso o a preocuparme demasiado, esa respiración es touche y fundamental. Y luego, otras técnicas también que es muy importante, que es la asociación y la disociación. Vale, la asociación, ¿qué es? Que conectar con tu cuerpo. Si yo pues empiezo o antes del partido noto esas sensaciones o esa fatiga, o de la semana también, de los entrenamientos, de la competición, pues el conectar con mi cuerpo para ver lo que puedo hacer y lo que no. También eso es muy importante, ¿no? Es decir, cómo estoy, cómo me encuentro, pues es una carrera y me había puesto unos objetivos, pero noto que mi cuerpo me está como diciendo, oye, que realmente hay una fatiga, pues a lo mejor conectar con mi cuerpo es necesario para evitar lesiones o para evitar un exceso de fatiga innecesario o para distribuir las cargas, para hacerme el partido más sencillo, porque luego voy a tener otro y entonces necesito regular, ¿vale? Tengo un partido hoy, pero tengo un partido de 3 días, como por ejemplo hoy estaba hablando con un jugador y tenía uno el sábado y tenía hoy otro. Uno el sábado y hoy ayer martes otro. Entonces el hecho de ahí que haya unos partidos tan seguidos el uno del otro, oye, pues conectar, asociarme, conectar con mi cuerpo me hace decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no? No complicarme. Para tú preparar el partido, prepararte la competición de una manera que pues no te sobrecargues y evitemos también lesiones. Es decir, eso también me está, lo que decimos, es una señal de mi cuerpo y también cognitiva de, oye, conectar con mi cuerpo me lleva a pensar y a decidir bien para respetar mi cuerpo. Entonces, hay esas técnicas de asociación, ¿no? De escuchar mi respiración para poder respirar bien. Por ejemplo, si mi respiración está siendo superficial, me escucho mi cuerpo para poder respirar mejor y hacer una respiración más tranquila. O si noto que estoy tenso de los músculos, el intentar relajarlos, que aquí está la técnica de Jacobson, por ejemplo, ¿no? O simplemente la propia autoconciencia de mi cuerpo de, uy, ya estoy tensando los gemelos, o ya estoy tensando antes de llegar al partido, porque cuando estoy calentando es normal que vaya tensando, pero si ya antes de calentar ya estoy rígido y como un palo, pues el aprender a relajar los músculos, ¿no? Entonces, el asociarme me hace darme cuenta de cómo estoy para poder regularme con la respiración, con la tensión muscular o también para calmar mi propio cuerpo, ¿no? Para decir, voy a llevar calma a mi cuerpo y hay técnicas también donde pues intentamos conectar con el cuerpo para yo transmitirle calma, para transmitirle tranquilidad. Entonces, el asociarme
es conectar con mi cuerpo para poder regularme, y eso es súper importante. Yo puedo regularme, puedo estar tranquila, incluso antes de salir a una carrera, venga, puedo estar tranquila, puedo estar presente, voy a tomarme esto de esta manera, y eso es importante. Y ahí estamos regulando una fatiga que pueda ser mental y que vaya al físico. Y luego la disociación, que aquí ya es cuando, oye, ya estamos rumiando demasiado, pues ya me voy, ya estoy en la competición, pues primero me asocio, pero luego me disocio, ¿no? Es decir, primero me asocio sintiendo mi cuerpo, pero luego ya, cuando ya veo que estoy demasiado aquí, oye, ya, deja de hablar, deja ya de hablar un poco, vamos a centrarnos, ¿no? Un poco pues en el presente. Entonces aquí ya es más el foco en el balón, el foco en la pelota de tenis o de pádel, el foco pues en la raqueta, en la pala, el foco mientras que voy corriendo pues en las sensaciones, en lo que voy viendo alrededor, en las camisetas de los corredores, por los lugares que voy pasando. Entonces voy más buscando atención a lo que va pasando, o incluso a ponerme objetivos. Pues la próxima jugada, en el próximo regate, me voy a colocar más, cómo cuerpeo, con qué pie le doy. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo próximo, objetivos que me hacen poner un foco más fuera, ¿no? Y no estar tanto, oye, en la tarea, lo que tengo que hacer, ¿no? Y luego también, que esto no lo he comentado porque es muy importante, y es también antes de la competición, es importante todo lo que sea el exceso de ruido, cuando al final se dan charlas como demasiado activadoras y que al jugador no le puedan venir bien. Esto ya más para entrenadores, ¿no? Pues realmente una charla va a fatigar a mis jugadores antes de tiempo. No sé, tengo que ver qué jugadores tengo delante. Si les va a venir bien, qué charla tengo que dar, ¿no? Entonces todo lo que es quitarnos como exceso de ruido, ya sea mental, ¿no? Pues diciéndole a mi mente, ya, hasta aquí, y haciendo mis rutinas, o a nivel del equipo, esas charlas, pues que sean charlas también tranquilas, motivadoras, pero que sean desde la calma, desde transmitiendo seguridad y confianza al jugador, quitar ese exceso de presión en cuanto al resultado, sino más de objetivos que dependan de los jugadores y de lo que uno pueda hacer, incluso a nivel individual, cuáles son mis objetivos, lo que digo, pues los 10 primeros minutos de la carrera, los 10 minutos de después, ir regulándome con mi cuerpo, cómo yo me voy gestionando. Entonces todo esto es muy importante, y lo que decimos, intentar, porque al final muchas veces hay exceso pues, de presión por parte del equipo, de los entrenadores, de las expectativas. Entonces todo lo que sean expectativas, todo lo que sean pensamiento del resultado, todo lo que sean las exigencias que nos imponemos, todo eso crea ruido mental, ¿vale? Entonces eso es muy importante. También el ruido de fuera, pues igual, pues si me pongo mis cascos, me concentro. Eso es muy importante, tener como un silencio interior. El silencio es súper importante, entonces ponerme unos cascos, estar a mi rollo un poco. Eso también es súper fundamental, que lo hablaba igual el otro día con un portero, y que eso le viene muy bien, ¿no? Entonces ese silencio mental ayuda mucho para simplemente que la cabeza esté en lo que tengo que hacer, en las tareas, en lo que depende de mí, ponerme mis objetivos y centrarme en mis objetivos. Entonces, que yo me escriba antes del partido o antes de la competición mis 3 objetivos, o si hablamos de una carrera, en lo que quiero estar focalizado, donde voy a poner mi atención, y esto es lo importante y ya está. Todo lo demás es ruido, no quiero ese ruido. Eso es muy importante porque nos quitamos esa carga cognitiva, que luego vamos a necesitar esa energía mental para dedicarla al momento de la competición. Y luego también lo que hablábamos antes de, oye, no anticipes. Exactamente, voy a ir pues dividiendo la competición en partes. Que la competición dura mucho y empieza a aparecer esa fatiga, pues entonces ahí tengo la respiración. Por eso es muy importante que durante la competición sí que vayamos utilizando la respiración de forma controlada, ¿vale? Que podamos utilizar esa respiración diafragmática, por ejemplo, en un partido de fútbol, pues cuando hay pausas entre jugada y jugada y el balón lo tengo lejos, pues hacer esa respiración diafragmática me ayuda como a regular y a que entre un esfuerzo, una carga y otra carga, recupero y reequilibrio mi respiración. Entonces hacemos que la fatiga como tal física llega porque es un partido que pueda demandarme, pero si yo entre jugada y jugada, o en el tenis, entre punto y punto me voy a la toalla y hago esa respiración, en esos momentos estoy haciendo que mi cuerpo se reequilibre, e incluso mi rival puede ir fatigándose mucho mientras que yo me voy autorregulando. Entonces la respiración es súper importante porque vas autorregulando tus músculos, tu cuerpo,
y puedes hacer que la fatiga real no se le sume la fatiga que decimos de una respiración más acelerada, del sobrepensamiento, de la tensión que pueda haber. Y en una carrera es pues ir dándome cuenta de qué respiración tengo. No te podemos hacer una respiración súper nasal muchas veces, pero sí que hay que ir entrenando en temas de carrera la respiración nasal y no tener ese exceso de que sea bucal, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante lo que decimos, el tenis, en el fútbol o pádel o vóley, tenemos ese tiempo ahí, pues entre jugada y jugada, entre punto y punto, donde tenemos que tirar de respiración diafragmática, y si el jugador lo va haciendo y lo va entrenando, es que le va a venir de maravilla. O sea, es que es fundamental. Yo es que eso lo veo como algo, un punto clave, porque te da calma, porque te da foco, porque estás evitando que la fatiga vaya a más, y desde mí estoy regulándome esa fatiga. Entonces es algo también, ya no mental, es algo físico también, que esa respiración va a ayudarte. Así que eso es, espero, Alejandra, haberte podido ayudar con estas pautas, y lo que decimos, ya es más a nivel de carrera, pues esa asociación viene muy bien para ver, oye, pues a lo mejor cada 10 minutos voy viendo cómo estoy respirando. En una carrera eso sería no estar todo el rato en mis sensaciones, en esa asociación, porque tampoco tengo que ir presente, pero sí que ponerme como, venga, pues cada 10 minutos voy viendo cómo está yendo mi respiración, o cada 5 minutos, para ver si voy bien, y ir poco a poco conociendo mi cuerpo. En ese sentido eso es muy importante, y qué respiración pues me ayuda, ¿vale? Si es más de uno, coger por la nariz y soltar, ¿no? O hay corredores que ponen más el foco en, ¿no?, uno y echar dos. Hay otros que ya tienen mucho entrenamiento de la respiración nasal y consiguen ir haciendo más nasal. Entonces, pero bueno, eso requiere también esa práctica y ese espacio con entrenamientos de fondo. Cuando haces entrenamiento de fondo y ahí intentar recurrir a respiración nasal, coger por la nariz y echar por la nariz. Son entrenamientos de fondo donde no hay tanta fatiga y tengo control. Ahí es cuando más se puede entrenar esa respiración nasal. Así que bueno, espero que os haya podido ayudar. Os recomiendo mucho el capítulo que digo de mi libro de la fatiga, porque ahí hablo y ahí hay pautas concretas también. Y nada, un abrazo enorme a todos. Os recuerdo también pues los cursos que tenéis de entrenamiento mental, donde os podéis iniciar con pautas muy prácticas, que os dejo también aquí abajo. Y nada, un abrazo a todos, que espero que estas pautas os puedan ayudar y os puedan servir. Y nada, la verdad es que recibo mucho feedback por vuestra parte, y pues os tengo mucho cariño pues a todos, a los que escucháis y que me dedicáis ese tiempo también para hacérmelo saber, que os ayuda. Y nada, que le deis cañita y me hagáis preguntas, y seguimos con esto, que sin vuestras preguntas no hay podcast, ¿eh? Así que necesito vuestras preguntas y que sigáis dándole caña, y eso, que cualquier cosa o cualquier situación que estéis viviendo y que no sepáis cómo gestionar, me lo comentéis. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio, o como queráis llamarlo, podcast. Si te ha gustado este podcast, compártelo, porque si te ha ayudado a ti, puede que también pueda ayudar a otros. Y si quieres estar atento a mis novedades, sígueme en mi cuenta de Instagram, @mesiaspsicóloga, donde notificaré de los próximos podcasts. También te recuerdo mi biblioteca de talleres en www.teresamesia.com, donde encontrarás diferentes talleres ya grabados, sin día ni hora, sobre gestión emocional, rutinas, presión, que te ayudarán en tus partidos. Estos talleres ya han ayudado a muchas personas a mejorar su rendimiento. Y recuerda, si estás escuchando estos podcasts, es ya un pequeño gran paso para trabajar en ti. Segundo, deportistas. Primero, personas. Hasta siempre.